40 personas, ya casi vamos a dar inicio, esperemos 2 minuticos. Un saludo a todas las personas desde donde nos están viendo, muchas personas aquí en Colombia súper interesadas, también hay personas en Chile que están formando proyectos, hay personas en Perú, muchísima gente en México, en Estados Unidos. Acá nos dice David desde Bucaramanga, saludos desde Panamá, desde Pasto. Qué bacano que cada vez hayan más personas interesadas en aprender de esto del negocio de la música. Cuando nosotros iniciamos no encontrábamos mucha información, buscábamos muchos libros americanos que ya de alguna manera tienen la industria musical un poquito más estandarizada, buscamos también acompañamientos de personas en México, en España, y nuevamente este business plan, este modelo que tenemos no fue el primero que hicimos. El primero que hicimos, se lo presentamos a los proyectos, fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino. Saludos desde Popayán. Y hoy tenemos una versión más actualizada de lo que es un plan de trabajo. Entonces, ya estamos acá conectados con 50 personas. Yo creo que podemos darle inicio a este proceso. Conectemos por acá. Creo que es el momento de que ya le empecemos a dar inicio. La verdad estoy muy contento de estar acá con ustedes, de poderles explicar. Es súper importante que esta información la tomen con beneficio de inventario, que miren en qué se adapta su proyecto musical. Muchos de los que estamos acá son managers, son productores, son artistas intérpretes, son compositores de Barranquilla, muchos artistas saliendo de Barranquilla, muchas oportunidades. Además de el artista, la industria musical le permite adquirir trabajo a muchas personas que no son directamente artistas. Ahí es donde entran los representantes, compañías de marketing digital, compañías de booking, compañías de asesoría legal, como es nuestro caso, compañías de business management, contadores. Entonces, me parece que es genial que podamos cada vez aprender más de esto. Y la idea de hoy es esto, debatir, observar, analizar y tomar decisiones. Entonces yo creo que ya es hora de que empecemos a darle introducción a este proceso, de mostrarles cómo se hace un business plan exitoso y nada, que podamos compartir. Yo creo que ese es el objetivo de la charla del día de hoy. Ya tenemos 60 personas. Me encanta que cada vez más personas quieran aprender más de lo que es el concepto de la industria de la música. Y hoy puntualmente vamos a hablar de algo que es un foco de alejamiento de inversionistas sobre los proyectos musicales. También hablamos con Orduy ayer de que una de las barreras más grandes que tiene un proyecto musical a la hora de desarrollarse es que no cuenta con los recursos. Entonces dijimos, listo, si esa es una barrera de entrada, vamos a buscar cómo atacamos esa barrera de entrada, es decir, cómo la sobrepasamos. ¿Cómo sobrepasamos la barrera de los recursos? Hay dos opciones. Una opción es poner mis recursos propios, en ese caso estoy simulando que yo soy el artista o el manager, poner mis recursos propios y con esos recursos propios esperar a que el proyecto avance. Es una opción válida, muchos inician de esta manera. Sin embargo, es riesgoso, estamos en una industria de riesgo, por eso a mayor riesgo, mayor ganancia. Así que me parece súper importante buscar más alternativas. Una de las alternativas que a mí más me gusta impulsar es la alternativa de buscar inversión en terceros. Yo creo que los verdaderos empresarios musicales pueden adquirir inversión de terceros para financiar sus proyectos. Pero en ese proceso de adquirir inversión de terceros, normalmente hay tres falencias identificadas. La primera, muchas veces los proyectos musicales no tienen claro qué ofrecer a cambio de. Es decir, si tú estás recibiendo recursos, ¿qué vas a entregar a cambio? Eso lo vamos a mirar ahorita. Dos, ¿qué vamos a hacer con los recursos? Recuerden que el inversionista de capital son personas muy diferentes, incluso bastante alejadas de lo que es el gremio de la música del día a día, entonces nos toca hablarle en su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del inversionista de capital? Por lo general es un plan de negocio, que como les decía al inicio, no es una camisa de fuerza, pero sí le va a dar de alguna manera tranquilidad al inversionista de que su dinero como tal va a ser utilizado en un proyecto. ¿Qué pasa muchísimo? Quiero antes de entrar en materia,
los artistas reciben las inversiones en sus cuentas personales. Eso hace que se confundan los gastos del artista directamente con los gastos del proyecto musical. Una cosa son los gastos que tenga el proyecto, ese conjunto, ese equipo, esa compañía, y otros muy diferentes son los gastos personales del artista. Entonces, una de las primeras recomendaciones que las vamos a mirar justo en este momento es aprender a separar esos patrimonios. ¿Listo? Entonces, ya con 74 personas vamos a dar inicio a lo que representa y a lo que significa tener un plan de trabajo organizado. Así que voy a compartir pantalla. Quiero confirmar que las personas pueden ver la pantalla. Confírmenme, porfa, un comentario. ¿Se puede ver la pantalla? Para poder darle inicio. Sí veo, por aquí nos dice Carlos que sí, Lina nos dice que sí. Entonces, empecemos con esta clase. Vamos a ir acá. Creamos una pequeña guía para elaborar un business plan exitoso. ¿Listo? ¿Qué debe componer un business plan? Recuerdo, o al menos como yo lo veo, el business plan es el arpón. Es el arpón que te permite cazar recursos externos para potenciar tu proyecto musical. Ahora, ¿cómo elaborar un buen arpón? Recuerden, esto sin un buen expositor de este plan, que en mi concepto creo que es el artista quien debe saber explicar muy bien un plan de negocio, o si el artista ya tiene manager, es el manager, porque nadie sabe cuando está sentado al lado de un posible inversionista. Cuando vas en un vuelo, cuando vas en un avión, cuando le muestras la música a alguien. Hay muchas personas que se pueden interesar y si no tienes a la mano un business plan, un plan de negocio, pues posiblemente esa conversación va a terminar ahí. Pero si tú tienes la capacidad como artista, como manager, de poder de una manera breve mostrar cuáles van a ser los objetivos del proyecto, qué espera alcanzar el proyecto, qué recursos necesita, es mucho más viable que esa persona se pueda interesar. Y si esa persona no puede, quizás conozca a alguien que sí puede. Porque esto nos parece súper interesante. Es cierto que no todas las personas invierten en música porque hay un riesgo, pero así como hay personas que su objetivo es poner su dinero en inversiones seguras, como la propiedad raíz, por ejemplo, hay otras personas que ya tienen su estabilidad económica garantizada y lo que buscan hacer con sus recursos es ponerla en inversiones de riesgo. Y entre esos, un proyecto musical es una inversión de riesgo. Nuevamente, a mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Cuál es nuestro objetivo en este caso? Poder minimizar el riesgo. Uno de los principales focos de riesgo es que el artista recibe el dinero que proviene de un inversionista y lo gasta, lo malgasta. Eso ha generado que muchos inversionistas no vean un proyecto musical como una opción real de inversión. Con esta guía podemos empezar a identificar cómo puede llegar a ser un business plan, un documento completo y funcional. ¿Qué es funcional? Que efectivamente permita que un inversionista de capital no ponga dinero en tu proyecto por pesar, que nos ha pasado muchísimo. Ve, es que quiero invertir porque es mi hijo, porque es mi amigo, porque es mi pareja, y que de verdad inviertan porque ven en los proyectos musicales un modelo de negocio viable. Inmediatamente el lenguaje cambia. Cuando ya la persona no pone capital simplemente por apoyar, sino porque ve en ti un modelo de negocio interesante, inmediatamente el lenguaje cambia. Entonces, vamos a empezar por uno a uno. Antes, agradecerle a esas 83 personas que están acá, donde juntos vamos a poder evidenciar lo que conforma un buen plan de negocio, un plan de negocios exitoso. Lo primero que debe tener un business plan, vamos a la parte número 1, es un pitch. Muchachos, ¿qué es un pitch? Un pitch es un resumen ejecutivo. Cada vez que un artista va a sacar una canción, debe presentar un pitch frente a la distribuidora a cada una de las plataformas. Es decir, en pocas palabras debe vender el proyecto. A mí no me gusta utilizar más de 500 palabras. 3 líneas, 4 líneas son suficientes. Ahí es donde radica la primera atención que tiene un inversionista de capital y su equipo sobre un proyecto, sobre el pitch. Es decir, si para ellos el pitch tiene sentido, si dentro del pitch hay una atracción, ellos van a continuar leyendo el documento.
Si en esta primera parte del pitch ellos no encuentran información relevante, porque es que todos los proyectos tienen un pitch parecido. Tengo la mejor canción del mundo, tenemos sonidos diferentes, realmente eso ya está de alguna manera muy utilizado. Entonces hay que buscar cómo de forma atractiva podemos involucrar a la persona que está leyendo esto a continuar el documento. Entonces, primera parte, señores, el pitch. Tengan un pitch, dedíquenle un espacio a construir su pitch y dejarlo de alguna manera muy claro. Hace poquito leí uno que me encantó y no era el típico pitch de tenemos el mejor proyecto musical del mundo, tenemos música diferente, no. Era un pitch que empezaba con, si no te quieres apasionar por este proyecto musical, por favor no continúes leyendo. Así empezaba ese pitch, ok, inmediatamente fue diferente. Con las líneas siguientes nos mostraba cómo su producto lo ubicaban en un nicho de negocio muy específico. Ese pitch se enfocaba en música para niños y de alguna u otra manera hacía que fuera interesante continuar leyendo el proyecto. Ese pitch no lo hacemos nosotros, ese pitch lo hace el artista o su manager y es la forma de identificar el proyecto en pocas líneas frente a otra cantidad altísima de proyectos musicales que existen. Entonces, por favor, construyan un pitch que sea muy interesante, muy llamativo. Número 2, después de tener muy claro el pitch, vamos a enfocarnos en el producto. Señores, hay muchas formas de ver un proyecto musical. Una forma de hacerlo es de forma empírica. Nosotros no estamos muy de acuerdo con la forma empírica. Nosotros tratamos de ver un proyecto musical como si fuera realmente una empresa. Al igual que una empresa, un proyecto musical debe buscar la sostenibilidad, necesita recursos, requiere de equipo, tiene unas metas comerciales, tiene una proyección de gastos, tiene un patrimonio. Entonces, por eso tratamos de equiparar un proyecto musical a una empresa. ¿Listo? Entonces, partamos de esa base. Cuando nosotros identificamos un proyecto musical como una empresa, entendemos que cada una de las explotaciones que tiene ese proyecto musical puede considerarse un producto o un servicio. Yo trato de equiparar la canción a un producto y por eso empezamos con unas preguntas. Lo primero, ¿hay un concepto claro? Quiero profundizar en eso porque es que los proyectos musicales a veces buscan referentes y esos referentes hacen que el proyecto musical no sea único, original, distintivo. Hoy en día yo observo, después de asesorar a 146 proyectos, que quienes tenían un concepto definido tendían a trascender en el tiempo. Es decir, podían durante 1, 2, 3 años continuar su modelo de negocio sin tener que actualizar su concepto día a día. Tener un concepto que no sea definido hace que todo el proceso de posicionar una marca, porque recuerden que un proyecto musical es una marca, por eso se registra, es súper importante. Número 2, supongamos que en este caso tenemos un concepto definido. Un ejemplo de un concepto definido. Tenemos un cliente que es un proyecto que le encanta posicionarse como un referente para la población LGTBI. Su música está orientada a la población LGTBI. Las letras que utiliza en sus composiciones están orientadas a la población LGTBI. La imagen que tiene como proyecto es una imagen pensada para la población LGTBI. Los lanzamientos que tenemos posicionados en los días clave son pensados para la población LGTBI. Entonces, ese proyecto tiene un concepto que está definido. Si yo ya tengo un concepto claro en mi proyecto musical, va a ser mucho más sencillo darle desarrollo a un plan de negocios. Si yo no tengo un concepto, es lo primero que deben sentarse a definir. ¿Cuál es el concepto del proyecto musical? Tampoco les digo que el concepto no cambia, el concepto se actualiza, pero realmente es necesario tener un concepto definido si quieres empezar a invertir capital en un proyecto musical. Invertir dinero en un proyecto que no tenga un concepto definido aumenta el riesgo. Listo, ya tengo un concepto definido. Tengo mi marca registrada. Muchachos, ¿por qué somos insistentes con la marca registrada?
Porque la marca se convierte en el primer activo del proyecto musical. El proyecto musical va adquiriendo activos. Cada canción es un activo. Cada composición es un activo. Cuando el artista mejora su imagen, está mejorando un activo. ¿Por qué hablamos de que es un activo? Porque permite producir una rentabilidad. Es decir, mes a mes permite generar una utilidad. Así que por eso el tema de la marca registrada lo metemos acá, porque tener una marca registrada ya nos permite cubrir el primer activo importante del proyecto. ¿Qué pasa cuando las marcas no están registradas? Principal problema o falencia. A los 2 o 3 años, después de tanto pedalear, después de tanto esforzarse, aparece un proyecto musical que se llama igual o similar al proyecto tuyo. Por eso es tan importante proteger la marca. Les voy a poner un caso sin mencionar los nombres. Conocimos un proyecto musical que durante 3 años se posicionaba y se dilataba siempre el registro de marca. Para después, para después, para después, no es prioritario, para después, para después. 3 años después, nosotros no habíamos llegado al proyecto, 3 años después se interesó en registrar la marca. Cuando le iba a registrar se dio cuenta que ya había un proyecto que tenía un nombre muy parecido, ya con marca registrada. ¿Qué pasó? Inmediatamente que no se podía registrar, que no hubo un acuerdo de coexistencia marcaria, le tocó cambiarse el nombre. Los que estamos en la industria de la música sabemos que el nickname, que el nombre artístico, etcétera, es crucial. Es decir, a ti en la música no te conocen como Daniel Correa Hernández, te van a conocer como Destra Daniel, es un ejemplo. Entonces, eso va a pasar con cada uno de los proyectos. Por eso el tema de la marca registrada es crucial. Número 3, ¿el proyecto musical tiene un valor diferencial o es uno más de los mismos? Ya tenemos un concepto claro, tenemos un registro marcario, tenemos un valor diferencial. Si la respuesta es no, nosotros, por ejemplo, no continuamos con la exposición de los proyectos a los inversionistas de capital. ¿Por qué? Porque al inversionista le interesa que el proyecto en el que está poniendo su dinero tenga un valor diferencial, solucione una necesidad del mercado, no se parezca a los miles de proyectos que existen. Entonces, esto me parece súper interesante. Ejemplos de valor diferencial. Me gusta mucho, por ejemplo, el caso de Fate, donde se apodera de una región, donde empieza a exponer la cultura de una región y empieza a insertar en sus videos, en sus canciones, vocabulario, lo que normalmente llamamos NEA, y eso le va generando un valor diferencial por la gente que se identifica con el proyecto. También hemos encontrado proyectos que su valor diferencial no radica ahí, sino radica en el estilo de su música, otros radican en su imagen, otros radican en su plan de negocios, otros radican en su modalidad de hacer shows. Número 4, el brand book. Muchachos, es súper importante tener un brand book. ¿Por qué? Porque ese brand book se le va a enviar a los productores musicales. Ese brand book se le va a enviar a los productores audiovisuales. Ese brand book se le va a entregar a la persona que maneja las redes. Ese brand book va a ser la hoja de ruta marcaria que va a tener el proyecto. Por eso en nuestro criterio es importante que un proyecto tenga un brand book. ¿Por qué? Porque a través de esa guía de marca podemos facilitar los demás procesos. Hasta ahora, en el producto, voy a entrar por aquí a la conversación, ya tenemos 99 personas, tenemos preguntas y respuestas. Nos dice David qué fuentes de ingreso pueden tener con mi música. Ahorita mismo lo explicamos, cómo se registra una marca. Y nos preguntan que si el video puede quedar grabado. Así será. Vamos a volver acá a esta presentación. Cuando yo ya tengo un producto de alguna manera definido, entro a mirar el equipo. El equipo es crucial. Creo que uno de los factores de éxito de un proyecto musical depende del equipo. Tratamos de ser súper objetivos. Miramos quién es el integrante, cuál es su nivel de educación. No solo lo juzgamos por eso, pero creo que tiene un alto impacto a la hora de definir el equipo. ¿Cuál es la experiencia que tiene esa persona? ¿Cuáles son los casos de éxito que esa persona del equipo ha adquirido? ¿Qué habilidades son llamémoslo, sus fortalezas? ¿Cuáles son esas habilidades que lo caracterizan, y qué funciones tiene? Esa es nuestra forma de nosotros
de alguna u otra manera, analizar el equipo de trabajo. Con estos 6 ítems determinamos si el equipo de trabajo es apto o no es apto. Les quiero explicar por qué. Pónganse en los zapatos de un inversionista de capital. Ustedes están igual de tranquilos si el equipo está conformado por personas capaces, con el nivel profesional para lograr un cumplimiento de una meta, o si, por ejemplo, el equipo está conformado por personas empíricas. No digo que eso determine el éxito, pero sí influye demasiado en la posibilidad de que el proyecto trascienda. Conocí un proyecto muy interesante donde uno de sus integrantes más importantes, quien tomaba las decisiones, era una persona que dentro de la música tenía un nivel de educación bajo, es decir, era un excelente agrónomo, pero dentro del music business su nivel de educación era bajo, su experiencia era muy limitada, no superaba los 6 meses, no había tenido casos de éxito y sus habilidades no eran las habilidades, en ese caso, de un gerente de proyecto o de un manager. Entonces, inmediatamente para nosotros fue una red flag. Inmediatamente nos sentamos con el proyecto y le dijimos que el inversionista de capital no iba a continuar el proceso. ¿Por qué? Porque en el equipo no encontró personas que pudieran de alguna manera no garantizar, pero sí aumentar la probabilidad de éxito de esa inversión. Acuérdense, el inversionista de capital en primera medida no va a tomar su decisión porque le gusta mucho la canción o porque le gusta mucho el artista. El inversionista de capital es una persona que quiere poner su dinero a trabajar por él. Es una persona que va a entregarle este plan de negocio a su abogado y a su contador. Y va a ser su abogado y su contador quien le va a decir, invierte o no invierte. Entonces, aquí no hemos hablado de música, si la canción es buena, si la canción no es tan buena. Aquí estamos hablando de tener un modelo de negocio organizado y claro. Todos podemos hacer hamburguesas más ricas que la de McDonald's, pero ninguno de nosotros tiene un modelo de negocio mejor organizado que el de McDonald's. Por eso el modelo de negocio es lo que para el inversionista tiene relevancia, más que la hamburguesa, es decir, más que la canción. Pongo estos ejemplos porque quiero hacer esta explicación muy práctica. No quiero hablar aquí de artículos, ni quiero hablar de leyes enredadas. Quiero hablar del día a día, de lo que yo veo en el día a día, que es unir personas claves para que conformen un gran equipo y puedan sacar adelante un sello discográfico independiente o un proyecto musical. Tenemos el pitch, recuerden, número 1, tenemos el producto, tenemos el equipo. Vamos a hablar del estado actual. Muchachos, es muy importante contar en qué va el proyecto. Es como si existieran 2 planes de negocio paralelos. El actual que se está llevando a cabo y el que se va a realizar cuando tengamos la inversión. ¿Por qué es tan importante hablar del estado actual, señores? Porque no es lo mismo como inversionista poner el dinero en un proyecto que está en cero. Ojo, yo a los inversionistas, inmediatamente el proyecto está en cero, yo les digo que acá hay una red flag. ¿Por qué? Porque van a testear con tu dinero. Es mucho más sencillo cuando nos sentamos con inversionistas y el proyecto ya de alguna manera tiene un punto de desarrollo. Quizás no es el más grande, quizás no tiene la mayor audiencia, pero ya hay un trabajo que le podemos mostrar a ese inversionista de capital. ¿Qué son testeos? Canciones previas, canciones que ya haya lanzado, de pronto promociones que haya intentado hacer, de pronto eventos que ha organizado y que ha liderado. Entonces, por eso estos testeos son importantes, porque súper importante lo que les voy a decir. Estamos en la era de la información. Hoy las disqueras no toman decisiones exclusivamente por la opinión de un A&R. Las disqueras ven los datos del proyecto, que incluso ahorita hacemos un pequeño apartado y hablamos de una aplicación súper interesante que se llama Chartmetric, que ahorita más tarde les quiero mostrar y les quiero explicar. Cuando nosotros vemos el estado actual del proyecto, inmediatamente podemos ver si ha habido orden, si ha habido un líder detrás del proyecto que haya alcanzado objetivos, por eso aquí ponemos objetivos. ¿Qué objetivos ha alcanzado el proyecto a hoy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sean demostrables y que le permitan al inversionista tener un poquito más de tranquilidad de que el proyecto ya viene haciendo un trabajo.
En términos coloquiales, es mucho más sencillo mostrarle a un inversionista un proyecto que ya venga trabajando, que ya venga dando resultados, obviamente a su medida. Cuando un proyecto ya tiene, les pongo un ejemplo, 150,000 oyentes mensuales en Spotify, ya tiene una cantidad de suscriptores en YouTube, ya tiene una cantidad de suscriptores en Apple Music, ya ha hecho una cantidad de conciertos, quizás no muy bien pagos, pero que ya haya hecho un desarrollo de conciertos, que ya haya hecho una campaña para una marca. Nosotros vemos eso como objetivos y por eso en el estado actual creemos que es súper importante tenerlos en cuenta. Incluso aquí en la parte de abajo, cogemos esos objetivos y determinamos si está cumplido, si está en ejecución o está aún sin iniciar. Todo esto es como un due diligence de aceptar o no el primer filtro que tiene un proyecto musical. Cuando a mí un proyecto musical no me sabe contestar estas preguntas, es decir, me dice, no, Daniel, es que tenemos el palo, escucha la canción, yo siempre le digo, espera, todavía no me muestres música, muéstrame cómo funciona tu modelo de negocio. Solamente ahí, cuando tengamos este primer visto bueno, nos sentamos a escuchar música. ¿Por qué? Porque buenas canciones las pueden tener muchos artistas. Y creo que voy a decir una frase y me gustaría saber si están de acuerdo. Todos hemos conocido proyectos muy talentosos que no prosperan porque no tienen un modelo de negocio. Y también hemos conocido proyectos con talento reducido que tienen modelos de negocio muy bien organizados. Todos estamos de acuerdo que hay artistas con un alto reconocimiento que quizás no tienen la mejor voz o no tienen la mejor imagen, pero que detrás de ellos hay un modelo de negocio organizado y claro. Dentro de este proceso, miramos mercado y competencia. Esta es una parte que normalmente es la misma en todos los planes de negocio que hacemos. Señores, si yo le voy a decir a alguien, pon tu dinero en mi negocio, yo tengo que tener un conocimiento básico, es más, ni siquiera básico, la verdad, un conocimiento intermedio del mercado. Yo tengo que saber cuáles son los integrantes que conforman el negocio de la música. Con todo respeto, yo como inversionista de capital no pondría dinero en un proyecto donde el líder de ese proyecto, que muchas veces es el mismo artista, no sabe que es una sociedad de gestión colectiva, o no sabe que es una disquera, o no me puede decir cuáles son las funciones de una compañía de marketing en el proceso de lanzamiento, o que quizás no sabe quiénes son las majors. Es decir, yo debo conocer cuáles son los integrantes de la industria de la música. Número dos, yo tengo que entender cómo factura un proyecto en la industria de la música. Eso tiene que ver mucho con la pregunta que nos acabaron de hacer. Señores, hay muchas vías de ingreso que ustedes como líderes de sus proyectos musicales tienen que tener claras. Una son las composiciones, la parte del publishing. Señores, conocemos muchos proyectos musicales que se financian vendiendo composiciones. A veces esos proyectos quisieran sacar esas composiciones que crean, pero entienden que esto es un proceso y que abrir relaciones, compartir composiciones, vender composiciones, puede ser una forma muy interesante de abrir la puerta a más personas en el negocio de la música. Yo a este negocio le digo el negocio de las relaciones. Entre más relaciones tenemos dentro de este negocio, más cosas podemos hacer. Entonces, tener muy claro cómo factura desde las composiciones. Dos, desde los fonogramas. Señores, los fonogramas son la fuente o hacen parte de la fuente de ingreso de explotación de la música en las plataformas digitales. Entonces yo tengo que entender cuánto factura cada una de las plataformas, cuál es la tarifa con la que me pagan y cuántas reproducciones tengo que hacer de personas en X o Y lugares para poder generar una facturación interesante. Debo entender también cuál es el tamaño de la industria. Estamos mirando el último reporte de la IFPI, se los pongo por acá, IFPI, para que la busquen en Google. Me encantan los reportes de la IFPI porque los reportes de esta agrupación internacional de la industria fonograbada nos dicen cuánto vende, por ejemplo, la industria fonograbada por año. Hace poquito vimos 26,000 millones de dólares en el año 2020. Mientras todas las industrias caían, la industria fonográfica crecía. ¿Por qué? Porque más personas, de alguna manera,
paz en su hogar tendían a escuchar música. Eso generaba facturación para los artistas. Quizás quienes no ganaban tanto en los shows, que es la tercera vía, podían ganar dinero dentro de los fonogramas. Frente a la cuarta vía, pero no quiero extenderme a la cuarta sin antes mencionar a los shows. Los shows son súper importantes porque los shows funcionan, tienen dos propósitos. Uno, son el flujo de caja. Conocimos artistas que su primer show valía $1.000.000, aproximadamente $250 americanos. Luego ya no valían $1.000.000, valían 5 millones, un promedio de $1.100 americanos, $1.200 americanos. Luego encontramos proyectos que poco a poco fueron subiendo sus fees. Luego llegaron a $5.000 por presentación, luego a $10.000 por presentación, etc. Sin embargo, hubo casos donde en vez de generar dinero, esos shows generaban gastos. ¿Por qué se generan gastos? Porque los shows también nos permiten mostrar cuáles son esos siguientes lanzamientos y poderlos conectar con la audiencia. Los shows nos sirven como herramienta de promoción de la música también. Es decir, no solamente es una vía de facturación, sino que también es una vía de promoción. Por eso son tan importantes. Como cuarto ingreso, tenemos la imagen. Señores, es súper interesante el tema de la imagen, porque dentro de esta, los artistas también pueden hacer flujos de caja interesantes. Siempre hay una compañía, hay una marca, hay un emprendimiento que quiere utilizar al artista como imagen. Eso genera ganancias, eso genera ingresos. Por último, tenemos la marca dentro de las 5 vías de ingreso oficiales y hay una sexta vía que está en debate, que me encanta. Recuerden que me gusta mucho el proceso académico, que se llaman los NFTs. Los NFTs hoy están supliendo la necesidad de tener un sello discográfico. Muchos artistas firman con disqueras porque no tienen el capital para poner a rodar su proyecto musical. Pero hemos visto que hoy los proyectos han cambiado, el mercado ha cambiado, la industria ha cambiado y ya muchos artistas no quieren empezar siendo el artista más reconocido, el artista de masa, el artista de cantidad de suscriptores o seguidores. Los artistas quieren volverse artistas de nicho. Es decir, el nicho es una cantidad de personas más reducidas que la gran masa, pero son personas que comparten características, gustos, etcétera, que pueden volverse posibles consumidores, leads altamente calificados para convertirse en mi mercado. Así que hoy los NFTs en comunidades que ya vengan desarrollándose, comunidades que tengan la preparación y el entendimiento para mirar el potencial de un NFT, puede ser muy interesante. Les quiero poner un ejemplo. Hace poco, un artista con aproximadamente 12,000 seguidores en Instagram, pero ojo, seguidores arduamente conseguidos, seguidores anichados, seguidores que consumen. ¿De qué te sirve tener 1.000.000 de seguidores que no consuman lo que tú haces? Si tú les solicitas a esas personas que compren una mercancía tuya, merchandising, de $5 y de 1.000.000 de seguidores, 100 personas compran, entonces no tiene mucho sentido tener una super comunidad que no consuma o que no sea capaz de aportar económicamente al proceso de desarrollo que tiene un proyecto musical. Hablamos aquí también de barreras de entrada y barreras de salida. Es necesario entender cuáles son las barreras de entrada de un proyecto musical. Ahorita hablamos de una, el dinero. Entonces es enfrentar esas barreras de entrada, romper nichos, entrar a comunidades. 2, barreras de salida. Señores, esto como cualquier otra inversión puede tener resultados no esperados. Llamémoslo más bien resultados esperados, pero resultados negativos. ¿Cuál es el punto en que vamos a parar el proyecto y vamos a reconocer que el resultado no ha sido el indicado? Entonces, tener muy definido las barreras de salida es algo que al inversionista de capital le va a parecer muy interesante. Hablamos también del análisis PEST, políticamente, económicamente, socialmente y tecnológicamente. Les quiero poner un ejemplo muy rápido. Colombia, en el tema, por ejemplo, de políticas, tiene una ley que se llama la Ley de Economía Naranja, súper importante para aquellos que están haciendo un plan de negocio. Eso es algo súper atractivo para los inversionistas. Tiene una política
donde durante 5 años no se cobra impuesto de renta. El impuesto de renta es el impuesto más intenso que pagan los empresarios. ¿Por qué? Porque es una cantidad o un porcentaje importante de sus ganancias. Tener un análisis político en el cual en un país durante 5 años no vas a pagar impuesto de renta es algo que va a hacer que el inversionista se interese y todavía no he escuchado tu canción. Entonces, tener en cuenta esos análisis políticos son relevantes. Económicos, modelos de negocio quizás no tan arriesgados, ahorita vamos a hablar de eso. Sociales, muchos proyectos están apostándole al empoderamiento femenino, que es un tema que me encanta, y están viendo cómo las personas se adhieren a esas fuerzas sociales que tratan de impregnar en su proyecto. Tenemos otros proyectos que están impulsando las comunidades raciales, otros proyectos que impulsan comunidades indígenas, otros proyectos donde ahorita tocamos el tema de las comunidades LGTBI. O sea, encontrar un apalancamiento social para tu proyecto es algo que puede traer beneficios y que puede traerle más garantías a un inversionista de capital. Número 4, tecnológicos. Un proyecto musical que no tenga redes sociales disminuye puntos. ¿Por qué? Porque hoy las redes sociales se convierten en la vitrina que tiene un proyecto musical para mostrar sus nuevos acontecimientos. Tenemos proyectos musicales donde su red social más fuerte ni siquiera es Instagram. Su red social más fuerte puede ser TikTok, su red social más fuerte puede ser Facebook, su red social más fuerte puede ser incluso Twitter. Tener un impacto tecnológico dentro del proyecto va a hacer que sea mucho más interesante invertir. Y hasta ahora no hemos hablado de música, que eso es una de las cosas que más les quiero enseñar en esta reunión. Una cosa es la música y otra cosa es la industria de la música. En esta reunión no vamos a hablar de música, señores. ¿Por qué? Porque nosotros somos abogados y no tenemos el criterio para decirles si una canción es buena o mala, pero sí tenemos el criterio para decirles si es un buen o un mal modelo de negocio. Si un proyecto no tiene muy claro en qué va a gastar sus recursos y cómo los va a recuperar, por eso aquí en formas de facturación me parece clarísimo que un proyecto tiene que tener definido cómo factura, pues realmente no va a ser tan interesante para una persona que está arriesgando un capital. Cuando me preguntan cuál es la parte más vulnerable del proceso productivo de una canción, yo siempre voy a creer que no es el manager, incluso no es el mismo artista, es quien está poniendo los recursos para sacar adelante esa canción, porque esa persona se está llevando un riesgo alto. Por eso mismo es que esas personas son las que más ingresos generan cuando el proyecto funciona, porque son los que más riesgo están poniendo. Y aquí radica una de las diferencias más grandes entre un artista independiente y un artista firmado. El artista firmado tiene que cumplir con sus presentaciones, con sus grabaciones, pone su música, pone su interpretación y recibe un porcentaje de las ganancias. Muchas veces ese artista, si la canción no funciona, no le debe nada a nadie. ¿Por qué? Porque el inversionista entendió que era un riesgo invertir sobre esos lanzamientos. ¿Quién es la persona que de alguna manera tiene una debilidad en este proceso en caso de que no funcione? Quien está poniendo los recursos. A veces es el mismo artista, otras veces es un manager entusiasta, otras veces es un inversionista de capital puro, otras veces es un sello discográfico. Pero esas personas que están poniendo los recursos son quienes llevan el riesgo. Número 6, estructura legal. Señores, es súper importante tener una estructura legal. Si la inversión que hay que poner, sean $50,000, sean $10,000, sean $100,000, sean $500,000, no va a una sociedad, que puede ser una SAS en Colombia o puede ser una LLC en los Estados Unidos, a mí personalmente como inversionista me parece riesgoso. Inyectar ese dinero en la cuenta personal de ese artista o entregárselo en efectivo me parece súper riesgoso. ¿Por qué? Porque a veces esos artistas no diferencian en cuáles gastos van para ellos mismos, como comprarse un carro, por ejemplo, y cuáles gastos son los gastos de su proyecto musical, como la persona de técnica vocal, como el equipo de marketing, como la pauta que se va a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, señores,
Si ustedes esperan recibir una inversión grande de inversionistas de capital, les recomiendo que tengan una estructura, que tengan una sociedad en Colombia, una sociedad en México, una sociedad en Chile, una sociedad en Estados Unidos, pero tengan una estructura legal. Las razones más importantes para esto: uno, me parece riesgoso que el artista firme directamente con el inversionista. Me parece más interesante poner en la mitad una sociedad que de alguna manera los blinde a ambos. Esta sociedad responde hasta el monto de sus aportes. No me gusta cuando los artistas no cumplen una meta comercial y quedan ellos debiendo un dinero. Realmente considero nuevamente que la inversión en la música es una inversión de riesgo. ¿Cuándo es bueno utilizar un préstamo? Y ahorita lo vamos a hablar. Cuando el proyecto musical ya factura. Si el proyecto aún no factura, aún no genera ingresos por las 6 vías, no hagan préstamos, porque están sometiéndose a un riesgo muy alto. Dentro de esta estructura legal hay un concepto societario, hay unos estatutos, tenemos o juntas directivas o asambleas generales. Señores, ¿qué es eso? Cada mes un proyecto musical debe tener una reunión. En esa reunión deben estar las personas que toman decisiones. Para mí, esa reunión la tiene que liderar el label manager o el manager directo del artista. Debe indicar qué fue lo que pasó en el proyecto en los últimos 30 días y qué va a pasar en el proyecto en los siguientes 30 días. Miren que de esta manera le estamos dando una forma organizada a un proyecto musical. Estamos tratando un proyecto musical como si fuera una empresa. Y ahorita también les voy a contar por qué. Más adelante, cuando el proyecto musical ya esté funcionando, cuando ya no requiere inversiones de riesgo, sino préstamos, tener los bancos al lado es muy útil. ¿Por qué? Porque es una forma de apalancarse. Porque yo ya sé que si yo vendo shows, puedo solicitar préstamos donde voy a hacer efectos de promoción, voy a lanzar música, voy a trabajar por mi compañía y que de verdad voy a poder devolver. Y ya no me toca dar porcentajes del proyecto, no me toca dar porcentajes de la sociedad. Por eso es tan interesante tener una estructura. Acá tenemos los capitales con los que inicia esa sociedad. Definimos muy bien quién va a ser el dueño de la propiedad intelectual. Señores, hemos conocido artistas muy exitosos que terminan su contrato con su disquera y después de 15 años de trabajo no son los dueños de una sola canción. Acuérdense que una canción es como si fuera un apartamento. No ser los dueños de la propiedad intelectual, de alguna u otra manera, los pone en jaque. Si van a entregar la titularidad de la propiedad intelectual, que valga la pena. Acá tenemos los códigos de la actividad económica, aquí los llamamos códigos SIU, y son los códigos que me van a identificar qué va a hacer la sociedad. Yo no meto dentro de una estructura legal de un artista un objeto social, ejemplo, asesoría legal. No tiene nada de sentido. Yo aquí debo poner realización de eventos, producción de fonogramas, realización de obras musicales, etcétera, 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 pero todos alineados con la actividad que voy a hacer en esa sociedad. Aquí ponemos la inversión. Muchachos, súper importante, súper importante. Voy aquí a revisar el chat, que no se me pierda. Tenemos 108 personas conectadas. Acá tenemos más preguntas. Ahorita vamos a sacar un espaciecito para acceder a todas las preguntas. Aquí ponemos muy claro cuál es la inversión que necesitamos y ya les voy a explicar cómo se determina eso. Cuando yo adquiero inversión, yo tengo que saber muy bien qué estoy entregando a cambio. Cuando me hablan de préstamo, que nuevamente solo se los recomiendo a los proyectos musicales que ya están generando dinero. Si ustedes en su proyecto musical no están generando dinero, no se metan con un préstamo, porque van a evitar de pronto ahogarse o de pronto no van a poder entregar el interés. ¿Qué le interesa a una persona que presta? El porcentaje de interés mensual, mientras le pagan lo que prestaron. Entonces, eso me parece que es delicado si el proyecto no factura. Si el proyecto sí factura, si vende shows, si el proyecto lo están llamando de marcas, de compañías para que sea la imagen, si ya está recibiendo regalías, no hay problema, arriesguense a un préstamo. Pero si el proyecto todavía está en una fase inicial, no es lo más recomendable. Esta segunda inversión de catálogo a mí me encanta. La verdad,
trato de impulsar mucho los proyectos iniciales bajo este modelo de inversión, de catálogo, no se les olvide. ¿Por qué la inversión de catálogo es interesante? Porque yo ya no me estoy casando con ese inversionista de capital, ni lo estoy haciendo parte de mi proyecto, ni le estoy dando un porcentaje, ni soy exclusivo de él. Yo a él le estoy entregando un catálogo determinado. Tengo un debate con muchos colegas, porque para mí lo más valioso, sí, realmente el catálogo es súper importante, pero para mí la mente creativa es el origen de donde proviene ese catálogo. Así que para un gran compositor, un gran productor, un gran intérprete, producir catálogo no es muy complejo cuando ya se tiene un modelo organizado de producción. Entonces, negociar con un inversionista de capital 6 tracks a través de un EP, o negociar una sola canción, un single, o negociar un álbum completo de 12 fonogramas, es súper interesante. ¿Por qué? Porque estoy delimitando la inversión en la que él está haciendo. Si ese catálogo como tal no genera la rentabilidad esperada, el proyecto musical no tiene una deuda real con un inversionista de capital. Está atándolo a lo que produzca ese catálogo. Por eso hoy muchas disqueras firman artistas de forma, llamémosla libre, no lo hacen de forma directa, sino que les firman su catálogo. Por eso es muy habitual escuchar, no sé, X Major, Sony, Warner, Universal, firmó con ese artista por 4 álbumes. El artista no le está entregando su exclusividad, sino que le está entregando un compromiso de catálogo. Muchas veces los proyectos que están iniciando dentro de su fase primeriza tienen mucho catálogo. Tienen 50, tienen 30, tienen 80 fonogramas. Entonces, jugar a recibir inversiones por catálogo me parece una opción muy llamativa. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Prepararse muy bien de qué le van a ofrecer a ese inversionista. Es decir, hasta dónde llega ese dinero puesto para el catálogo. Yo también soy un laxo, porque yo entiendo el riesgo que esto conlleva, y yo permito que los inversionistas tengan un porcentaje alto del catálogo, siempre y cuando no me firmen ni exclusividad ni tengan porcentaje sobre mi negocio. ¿Cuánto es el porcentaje con el que has hecho negocios? Hemos hecho negocios con 10% del catálogo, 20% del catálogo, 50% del catálogo. Daniel, ¿es mucho o es poquito? Depende. Yo creo que es mejor tener el 50% de una cantidad de ingresos alta que tener el 100% de nada. Si yo ya sé que requiero $20,000, $30,000, $40,000 para sacar adelante un EP de 5 tracks, yo prefiero ganarme 50% sin tener que invertir el capital que ganarme un 100% invirtiendo el capital. Y la razón es esta: la inversión es una inversión de riesgo. El riesgo es moderado alto. Por ende, el negocio por catálogo me parece, si ustedes me lo preguntan en pro y en favor de los artistas, me parece que es el más ganador. Número 3, porcentaje. Acuérdense, si tienen dudas, pregúntenlas, que este es un espacio donde hay que preguntar, hay que cuestionar. Daniel, no entiendo esto. Daniel, esto no me hace sentido. Porque así es como de verdad se aprende. Recuerden que no hay preguntas tontas. Hay personas que se quedan con las dudas porque no preguntan. Cuando hablamos de porcentaje, yo ya no le estoy diciendo al inversionista, inviértame en 3 o 4 canciones. Él ya me está invirtiendo en el proyecto de forma directa. Es decir, ya él se convierte en un socio del proyecto. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno ni malo. Hemos visto socios del proyecto capitalistas muy buenos que pueden llevar unos 5, 7 años de trabajo con un proyecto musical y todo súper bien. Pero también hemos visto personas que reciben a través de una inversión una cantidad de dinero relevante y lo que hacen es entregar un porcentaje. Pero a los 6 meses, el inversionista de capital que se convierte en socio en esta modalidad empieza de alguna u otra manera a tratar de meterse un poco más en las decisiones del día a día del proyecto, en cuanto a su imagen, en qué debe cantar. Si el artista es una persona que ya tiene muy definido su concepto,
que ya tiene muy claro su concepto, tiene que entender los pros y los contras de tener un socio. Cuando una persona invierte a porcentaje, cuando un inversionista de capital entra a porcentaje, de alguna manera es la forma más segura del dinero que está poniendo. ¿Por qué? Porque ya no está supeditado a una, a dos, a tres, a 10 canciones. El inversionista va a ganar no solamente de las canciones 1, 2, 5, 20, sino que también va a ganar de las otras vías de ingreso. Mucha gente asimila este porcentaje a lo que normalmente se conoce como un contrato 360. Pilas con este nombre. El contrato 360 es el contrato de alguna manera más comprometedor dentro de la industria de la música. Y como les digo, los contratos no son buenos ni malos, no hay contratos buenos ni contratos malos, son simplemente contratos, formas de negociar. Conozco artistas que bajo una modalidad 360 les ha ido súper bien. El inversionista de capital se compromete, impulsa el proyecto, si se acaban los recursos, encuentra o los pone de nuevo. Pero también hemos visto proyectos que bajo la modalidad de contrato 360 ocurre lo peor. Es decir, entran en conflicto, el proyecto se para, no hay nuevos lanzamientos y al final toca buscar una persona que compre ese porcentaje. Entonces, ¿qué les sugiero yo, señores? Si están conociendo un inversionista de capital, empiecen por acá. Si el ritmo de trabajo es bueno, si el proceso de lanzamiento es claro, si la manera en la que ese inversionista les aporta no se queda solamente en el capital, sino que también les aporta relaciones, conexiones, oportunidades, piénsenlo en un porcentaje, pero empiecen por acá. Primero hay que ser novios antes de casarse. Eso es una recomendación general. Acá tenemos también la exclusividad. Dentro de estos porcentajes, yo puedo determinar si el proyecto es exclusivo o si el proyecto no es exclusivo. Es decir, si él puede lanzar canciones por otras disqueras, por otras distribuidoras, hacer negocios aparte, o si efectivamente la modalidad de inversión me habilita la exclusividad del proyecto. Señores, ¿cuál es la cláusula más importante en un contrato del negocio de la música? Si me lo preguntan a mí, es la exclusividad. ¿Por qué? Porque es donde viene una palabra muy famosa que es engavetar. Si alguien es dueño de un artista en exclusiva, no le digamos dueño, es titular de los derechos de un artista en exclusiva, es literalmente quien decide qué hace y qué no hace el proyecto. Entonces, pilas, definan muy bien a quién le están entregando su exclusividad. Número 4 en esta parte, colaterales. Muchachos, la palabra colaterales es una palabra que viene de los negocios tradicionales. ¿Qué es un colateral? Un colateral es una garantía. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Cerramos un negocio por catálogo, encontramos una persona que va a invertir, no sé, $50,000, $30,000 sobre 6 canciones. Pero nosotros no le decimos a esa persona que si con esas 6 canciones no funcionó, entonces hasta luego, ¿no? Nosotros le damos garantías. ¿Garantías como cuáles? Las que el empresario musical quiera diseñar y quiera darle desarrollo. Ejemplo de una, señor, si en un año no recuperamos la cantidad de inversión inicial en el catálogo, tranquilo, no hay ningún problema. Nosotros sacamos un nuevo catálogo de 6 tracks donde usted también va a ser parte al 50%. Ok, la inversión no se está limitando a una cantidad de canciones para que funcionen, sino que yo le estoy dando una garantía al inversionista de capital. No, por el contrario, si encontramos una persona que en la etapa 2 del proyecto quiera entrar, tranquilo, tú eres la primera persona a la cual le vamos a comprar su porcentaje y le vamos a dar una rentabilidad adicional. Eso es una garantía. No, yo te quiero por ese dinero que estás poniendo en mi proyecto, volverte también titular de mi marca. Tú ahí le estás entregando una garantía. Hay muchas formas de crear garantías dentro del music business. ¿Qué se necesita para eso? Conocer del negocio. Yo creo que el paso más importante que puede tener un artista, más allá del dinero, más allá de los contactos, es el conocimiento del negocio. Cómo a través de la música pueden generar una rentabilidad. Ayer precisamente estaba hablando con un amigo que, al igual que nosotros, se dedica a producir música ambiental.
La música ambiental es muy barata de producir y realmente es muy barata de promocionar. Obviamente no genera lo mismo que puede generar una canción urbana, es la realidad, pero de alguna u otra manera el riesgo, inversión, rentabilidad es demasiado interesante, porque realmente no vale la pena gastar $20,000 en una canción, entrar a un mercado que es un océano rojo, nos pasa muchísimo, por ejemplo, con el urbano, y que al final la canción no dé un retorno igual o superior a la inversión que se hace. Uno no hace una inversión para perder, señores. Un inversionista no pone el dinero para perderlo. Sí quiere arriesgarlo, pero no quiere perderlo. Entonces hay que entregar condiciones que permitan que esa persona pueda poner su dinero de forma más tranquila. Esto la verdad no es ni incómodo ni tedioso. A mí me dijeron desde muy joven, para tener relaciones largas hay que tener cuentas claras. Y esto es una forma de tener una cuenta clara. Hablábamos ahorita de los beneficios fiscales, muchachos. El inversionista de capital quiere poner su dinero en algo, mírenlo desde esta perspectiva. Imaginemos a un inversionista de capital, porque es que hay que hablar de los perfiles que debe tener un inversionista de capital. Si ustedes se sientan con una persona que necesite el dinero que va a aportar para su proyecto en un corto plazo, ese no es el camino, esa no es la persona. El inversionista de propiedad intelectual de la música tiene unas características. La primera, que entienda que esto es una inversión de riesgo, que entienda que el dinero que está poniendo puede que se multiplique por 1,000 si se genera un hit en un proceso de 1, 2, 3, 4, 5 años, o de verdad el dinero no se va a recuperar. Entonces necesitamos personas que entiendan ese riesgo, que no necesiten el dinero que les van a entregar para comer o para dormir. Personas que conozcan de negocios y que vean en esto que ustedes están creando una posibilidad de edificar un nuevo modelo. Por eso estos inversionistas de capital les es súper importante si hay beneficios fiscales. Si ellos no tienen que pagar renta, si ellos no tienen que pagar, por ejemplo, IVA, que es el impuesto de valor agregado, si, por ejemplo, esas personas de alguna manera no van a tener que esperar a primero pagarle al Estado para luego ellos recibir capital. De alguna manera, eso es interesante. Eso es algo que su contador o que su abogado les va a decir, es un buen camino. Esa es una decisión que la toma el contador o el business manager o el abogado de ese inversionista. Y que de verdad hemos visto por experiencia propia que es interesante para inversionistas a la hora de poner su dinero. Quiero ponerles un ejemplo rápido. Dentro del beneficio de economía naranja, que es algo que pues realmente hemos sido súper impulsores y precursores aquí en Colombia, no hay que pagar impuesto de renta. Recuerden que el impuesto de renta es el impuesto sobre las ganancias. En Colombia tenemos un promedio del 33%, es decir, la tercera parte. Si el proyecto musical factura, les pongo un ejemplo, ingreso bruto, 2,000 millones de pesos al año, es un ejemplo, y tiene unos gastos de 1,000 millones, la rentabilidad van a ser 1,000 millones. Es decir, de los ingresos brutos de 2,000, se gastaron 1,000, quedaron 1,000. Normalmente, una compañía tradicional tiene que entregar el 33% al Estado. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a tener 1,000, sino que vamos a tener aproximadamente 668 millones de pesos. Y sobre eso están las ganancias y además de eso, la rentabilidad del inversionista. Pero si una empresa no tiene que pagar si una empresa no tiene que pagar el 33%, sino que de alguna manera recibe completamente sus utilidades, el inversionista de capital va a ver mucho más rápido su dinero. Entonces, ese tipo de cosas nuevamente impulsan muchísimo a que estas personas inviertan. Una parte que me encanta. Pregunta, ¿hasta ahora ha sido claro? ¿Tienen dudas? Este PDF y un Excel se los vamos a compartir mañana, finalizando nuestra última clase de la semana del Music Business. Realmente es muy importante que los proyectos musicales tengan eso y por eso vienen estas iniciativas. Aquí vamos a mirar los gastos,
señores, esta palabra es crucial a la hora de recibir inversión de capital. Un error muy común es que nos sentamos, por ejemplo, en el caso de que esté asesorando a un inversionista que le va a aportar un proyecto, y es muy común que le preguntemos al proyecto, listo, ¿cuánto dinero necesitas? Si el artista dubita o duda más de 5 segundos, red flag. ¿Por qué? Porque a mí no me puede decir un manager o un artista, ve, necesito aproximadamente $200,000. O no, necesito aproximadamente $50,000. Inmediatamente yo me siento con el inversionista y le digo, este no es el proyecto. ¿Por qué? Porque el inversionista, el artista, el manager, el abogado, el business manager del proyecto, tiene que tener sumamente claro cuánto dinero necesita para desarrollar el proyecto. Sea 3 años, sea 5 años, sea un año, pero tengan muy claro cuántos recursos necesitan. Estos gastos se dividen de dos maneras: los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos normalmente corresponde a equipo y nómina. Ahí está el sueldo del mismo artista. Me encanta ponerle dentro de los planes de negocio sueldo al artista. Cuando yo les pongo sueldo, estoy liberando 8 a 10 horas diarias donde el artista se va a dedicar exclusivamente al proyecto. Me gusta ponerle también sueldo al manager, porque, a ver, una cosa que pasa muchísimo, los managers llevan porcentajes, pero cuando el proyecto está en cero, es el 20% de qué. Es decir, ser manager es una labor que es una labor desgastante, es una labor que requiere mucha dedicación, mucha pasión, mucha paciencia. Y si ese manager que tiene el 20, es más, puede tener el 50, pero si el proyecto musical es un proyecto en ceros, completamente en ceros, tiene el 50 de qué. Entonces, a mí me gusta muchísimo cuando hacemos planes de negocio poner el fee del management. Incluso dentro de los primeros años, ni siquiera entregamos porcentajes. Nuevamente, hay que ser novios antes de casarse. Yo, ¿cómo le voy a entregar el 20% de mi proyecto si yo todavía no conozco los resultados de ese manager? Yo debo presentarle una hoja o un plan de alguna manera de metas comerciales. Si a mí el manager durante el año 1 me muestra resultados, me muestra rendimiento, cumplimiento de metas comerciales, el día de mañana no es descabellado vincularlo con un porcentaje del proyecto. Estos son gastos habituales que tienen los proyectos a la hora, gastos fijos, ojo, gastos habituales. Normalmente los proyectos le pagan a un booker o le entregan un porcentaje de los negocios que tenga. Los proyectos normalmente le pagan a la compañía de marketing digital. Si yo estoy haciendo varios lanzamientos al año, no tiene mucho sentido pagar por lanzamiento, más fácil busco un equipo para pagar una mensualidad. Normalmente los artistas tienen styling, tienen gastos de imagen, tienen contador. Acuérdense que el proyecto se maneja como si fuera una empresa. Por eso tener esto súper definido y súper claro es importante. Yo reviso cuántas personas tenemos. Tenemos 109 personas, tenemos preguntas. Inmediatamente terminamos, contestamos esas preguntas. ¿Listo? Cuando hablamos de gastos variables, ya no hacemos referencia a los gastos fijos del mes a mes. A mí me gusta tener en cuenta dentro de los gastos variables los lanzamientos. ¿Por qué le digo gastos variables? Porque realmente uno puede tener un valor de entrada, o sea, un presupuesto mínimo, pero la música es tan bonita, la industria de la música es tan bonita que nadie sabe cuáles van a ser los resultados del mercado. Yo puedo sacar un soft release donde en todo el proceso creativo me gaste $1,000 y esa canción estar funcionando muy bien. Si esa canción está funcionando excelentemente bien, busco la manera de hacerle un video, si es que no salí con video, busco la manera de hacerle una colaboración, busco la manera de hacerle un remix, busco la manera de volverla a relanzar. Entonces, inmediatamente esto significa que voy a tener gastos adicionales. Por eso son gastos variables. Dentro de los lanzamientos hay dos tipos de lanzamientos. Los soft releases, canciones de poca inversión, paréntesis, me encanta que los artistas le apuesten a los soft releases,
porque hemos tenido una situación con los main releases. Los main releases ya no son lanzamientos de relleno, son más bien lanzamientos costosos que lo que buscan es poner en el mapa. Los soft releases normalmente requieren colaboraciones, normalmente los soft releases requieren inversión en radio, normalmente los soft releases requieren inversión en pauta y en promoción digital más alta. Los main releases. Los soft releases son más bien canciones de testeo. Son canciones que cumplen las fechas de lanzamiento programadas dentro del plan de negocios, pero son lanzamientos donde la expectativa no es tan alta. Daniel, ¿qué pasa si yo mis 8 lanzamientos en el año los saco como main releases? Primero, yo considero que es costoso, es ampliamente costoso. Si uno cree que las canciones objetivo van a ser todas las que va a sacar, se vuelve un proceso que financieramente es inviable. Pero si por el contrario yo tengo un sistema austero de lanzamientos, hace poquito me encantó un ejemplo donde un grande sacó soft releases, el caso de Bad Bunny con las canciones que no iban a salir, canciones que no fueron con video, canciones que simplemente se lanzaron y que más fácil a medida de que van teniendo resultados en el mercado, inmediatamente se busca un relanzamiento, se busca un video. A mí esto me parece estratégico. ¿Por qué? Invertir mucho dinero en un main release no me va a garantizar de que la canción funcione. Escuchen muy bien eso que les estoy diciendo. Hemos conocido proyectos que a su primera canción le invierten $150,000, $200,000 y no pasa nada. Señores, ¿por qué ocurre esto? Porque recuerden que estamos en una carrera de resistencia. La música no es de velocidad. Esto no es una carrera de velocidad, ni de 100 metros planos, ni de que sacamos una canción y cruzamos los dedos cada mes y medio para que esto se vuelva el hit del mundo y volverse hipermillonario. No. La música, en nuestro concepto, es más un cúmulo de procesos. Me parece bonito cuando la primera canción no le va tan bien, luego llega la segunda, le va un poquito mejor, sigue la tercera, le va otro poquito mejor, y así sucesivamente. Por eso pensamos en un año, en 3 años, en 5 años, porque en un año, en un supuesto de que lancemos 8 canciones por año, tenemos 8 curvas de aprendizaje. En 3 años tenemos 24 curvas de aprendizaje. En 5 años tenemos un promedio de casi 40 canciones o 40 curvas de aprendizaje, un poquito más. ¿A qué voy con esto? Que se da un proceso orgánico y escalonado. Dani, entonces no se invierte nada en promoción. Sí, claro, hay que invertir en promoción, pero de una forma escalonada. No es lo mismo invertir $100,000 en una canción cuando es la canción cero, cuando la cantidad de suscriptores del artista es muy pequeñita, cuando la huella digital que tiene el artista es chiquita, cuando de pronto el posicionamiento de marca es todavía pequeño. ¿Por qué? Porque esos $200,000 o $150,000 no van a alcanzar. Recuerden que cuando ustedes están posicionando un artista, están posicionando un lanzamiento y una marca. Ténganlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Que si yo le apuesto a ese lanzamiento, un ejemplo, $150,000, pero tengo una marca que no está posicionada, va a ser muy costoso el proceso. Sin embargo, si yo le apuesto esa misma cantidad de dinero a una canción de artistas que tengan una marca validada, que ya tengan una cantidad de suscriptores, de oyentes mensuales, una participación en medios análogos, una cantidad de shows vendidos, esa misma suma en un artista con un desarrollo marcario más alto se va a utilizar de una mejor manera. Entonces, por eso no recomiendo muchísimo gastarse todos los recursos en las primeras 5 o 10 canciones. Me parece más interesante empezar de una forma más orgánica, porque también he notado algo, y es, cuando no hay tanto dinero, los proyectos se vuelven más creativos. Cuando hay mucho dinero, los proyectos de alguna manera están confiados por esa masa de dinero que están invirtiendo. Pero cuando los proyectos no cuentan, voy a decir, con la gasolina, porque realmente el dinero y la inversión funciona como gasolina para el proyecto.
se vuelven más creativos, empiezan a buscar relaciones de formas orgánicas, empiezan a componer mucha música y a repartirla, empiezan a buscar estrategias de promoción. Me gusta mucho contar una historia de un artista que conocimos, sin mencionar el nombre, que no tenía muchos recursos para promocionar, pero lo que hizo fue entrar a una hora pico en el metro de Medellín y le cantó una canción con una guitarra en mano a la que supuestamente era su novia. La gente pensó que era un suceso real, la gente lo grabó y se convirtió en tendencia en Twitter durante una semana y media. ¿Cuánto valió esa estrategia de promoción? 0 pesos. ¿Qué impacto tuvo? Tuvo un impacto altísimo. Entonces, no necesariamente la cantidad de dinero en promoción es lo que va a asegurar el éxito comercial de una canción. Para mí, el éxito comercial de una canción no es que se vuelva un hit. El éxito comercial de una canción es que retorne la cantidad de inversión que se utilizó para crearla y posicionarla. Nuevamente, el éxito comercial de una canción es que se retorne la inversión de producción más la inversión de promoción. Eso para nosotros es el éxito comercial de una canción. Estos son todos los ítems, por ejemplo, que tiene una canción a la hora de salir, donde hay que ubicar los recursos para que lo tengan presente. Acá podemos ver otros tipos de gastos. Entre esos tenemos registros marcarios, tenemos la creación de la compañía, los gastos que hay que realizar por shows. Les conté que hay shows donde no se recibe dinero, realmente se gasta, pero que van a permitir dar a conocer mucho más al artista. Así como yo estoy definiendo muy bien cuáles van a ser los gastos, también yo tengo que ponerme metas comerciales. Es decir, la única forma para yo poder medir un proyecto es tener muy claro cuáles van a ser mis metas comerciales. Es decir, cuánto quiero recaudar por mercadería, cuánto espero hacer por show, cuánto espero hacer por marca, cuánto espero hacer por imagen, cuánto espero hacer por regalías editoriales o fonográficas. Daniel, pero esto es impreciso, porque pues un artista no va a saber exactamente cuánto va a facturar, es real, pero si yo tengo metas comerciales, si yo ya en mi mente creo llamémoslo, un resultado, es probable que yo enfoque mis esfuerzos dentro del proyecto musical a lograr eso. A mí me enseñaron que hay que apuntarle a la luna para pegarle a alguna estrella. Si el proyecto musical de entrada no tiene metas comerciales, ¿yo cómo lo voy a medir? Si yo a un manager no le digo, venga, ojo, eso también es un proceso de confianza. Si yo tengo como meta comercial, un ejemplo, les voy a poner simplemente un ejemplo, $10,000 para el año 1. Daniel, pero $10,000 es muy alto. Quizás hemos visto proyectos hacer mucho más que $10,000 dentro de los primeros 6 meses, así como otros proyectos en 3 años no generan un solo centavo por show. Tener claro una meta comercial me va a permitir medir al equipo de trabajo. Si yo tengo un manager y ese manager tiene como meta comercial, un ejemplo, 10 millones de pesos mensuales, es un ejemplo, ojo, en 3 meses serían 30 millones. Por ende, yo en 3 meses, o sea, en 90 días, puedo sentarme con él a definir, oye, ¿qué ha pasado en el proceso? ¿Cumpliste la meta? Felicitaciones. ¿Adecuamos la meta? ¿La ponemos un poquito más alta? Ok, súper. Por el contrario, no. El manager no cumplió esa meta comercial de traer recursos. Entonces, eso también me va a permitir medir. Esto se tiene que hacer de una forma ambiciosa, pero también real. Si el proyecto está en una facturación en 0, va a hacer que sea mucho más difícil de alguna manera definir cuáles van a ser esas metas comerciales. Pero si un proyecto musical ya genera ingresos por cualquiera de las 5 o 6 vías de ingreso, va a ser un poquito más sencillo ubicar metas comerciales. Quiero ponerles un caso real, proyecto comercial, un proyecto musical el año pasado facturó aproximadamente 1.000 millones de pesos colombianos. La meta comercial para este año fueron 4.000. Es decir, 4 veces la meta comercial del año anterior. Realmente eso trajo demasiados cambios al proyecto. Se buscó equipo nuevo porque teníamos nueva meta comercial. Se buscaron más alianzas. Se buscó sacar las canciones con otra estrategia de promoción.
se buscaron colaboraciones, encontramos 4 bookers que se pusieron a disposición para sacar adelante las fechas del proyecto y al día de hoy, más o menos con 5 meses de este año, el proyecto va más o menos por su 40% de meta comercial. Que se cumpla o no es un alias que viene del trabajo, de las oportunidades, de la suerte que pueda tener ese proyecto. Pero tener una hoja de ruta de verdad ayuda a prever cuáles van a ser esos objetivos. Nuevamente, ambiciosos, pero muy reales. Acá nosotros vemos proyecciones, acá nosotros miramos proyecciones de qué. Uno, si yo defino que mi meta comercial es facturar, un ejemplo, 10 millones de pesos por shows en el primer año, yo tengo que definir entonces cuántos shows de cuánto valor van a cumplir esa meta. Es indiferente si son 10 shows de 1 millón o si son 5 shows de 2 millones. Ambos van a lograr la meta comercial. Por eso es importante confiar en la gestión que hace ese manager, que hace ese líder, que hace ese gerente y tratar de cumplir la meta comercial de forma un poquito indiferente de cómo se realice ese cumplimiento. Aquí podemos mirar, por ejemplo, la imagen. ¿Cómo medimos la imagen? Con las campañas, con los procesos de apoyo a marcas, con los fees que se cobran por utilizar la imagen del artista, etcétera. Hay muchas formas de visualizar ese proceso. Vamos a entrar a una parte que me gusta. Disculpen de pronto la velocidad con la que estoy tratando de explicar, pero quiero abarcar la mayor cantidad de información en el menor tiempo. Es este proceso. Muchachos, nosotros dividimos un proceso de lanzamiento en 3 etapas. El pre, el lanzamiento y el post-lanzamiento. El pre-lanzamiento y el post-lanzamiento para mí son etapas cruciales. En mi concepto, las más cruciales. Un lanzamiento puede durar 24 horas, pero no todas las canciones se pegan en 24 horas. Realmente son muy pocas las canciones que se posicionan en 24 horas. Por eso el pre-lanzamiento, yo lo llamo estrategia, y el post-lanzamiento, que lo llamo más promoción, son fases cruciales en el éxito comercial de una canción. Claro, hay canciones que se pegan solas, sí, pero no es la regla general. También hay canciones que simplemente se lanzan de forma desorganizada y en 6 meses son un hit. Claro que las hay, pero no es la regla general. Yo he visto que los procesos que generan resultados exitosos, nuevamente, un resultado exitoso no es simplemente hacer un hit. He visto artistas y proyectos que antes un hit es lo que los desune, los separa, los pone a pelear por dinero, donde ahí hay mucho desconocimiento. Yo incluso creo que un hit, sin que el proyecto musical esté estructurado y organizado, es lo peor que le puede pasar. Daniel, pero ¿cómo así? O sea, posicionar una canción hasta volverse un hit siempre va a ser bueno. He visto proyectos donde no necesariamente es lo más bueno. He visto cómo se desunen a través de esos procesos de éxito prematuro. Recuerden, una de las razones por las que más se acaban las empresas es por un éxito prematuro, por no estar preparado para ese éxito. Dentro de este plan de lanzamientos, en la parte del pre, tenemos toda la documentación necesaria y aquí me quiero quedar un ratico. Esta es la documentación necesaria antes de sacar una canción, señores. Si ustedes no tienen esta documentación organizada antes de sacar una canción, están corriendo un riesgo innecesario. Les voy a explicar por qué. Hemos conocido procesos donde se gasta mucho dinero haciendo una canción, produciendo una canción, promocionando una canción, y cuando la canción se pega, cuando la canción se posiciona, cuando la canción empieza a generar dinero, pasa lo peor. Take down, es decir, te bajan la canción de las plataformas, te congelan las regalías o incluso peor aún, terminas entregando porcentajes de la canción en la que tú invertiste a otras personas por simplemente no haber organizado legalmente el proceso de lanzamiento. Acuérdense, una canción es similar a una casa en nuestro concepto.
¿Por qué? Porque al igual que una casa, una canción requiere unas escrituras. En este caso es la documentación legal. Y estas escrituras o esta documentación legal debe registrarse. En el caso de una casa es registrar la escritura en la oficina de instrumentos públicos. Eso es lo que te convierte en dueño. En la música es un poquito diferente. Para ser dueño realmente no necesitas, entre comillas, ninguna documentación. Desde que tú creas la música eres dueño, eres titular, pero cuando hay problemas, vámonos más objetivos, cuando hay dinero de por medio, cuando ya la canción, si la canción no está facturando, nunca van a tener problemas. Realmente eso es lo que hemos visto. Pero cuando la canción está facturando, vamos al caso, un caso que me encantó porque fue un caso de estudio, un caso Zafaera, una canción que en 2020 arrasó, en 2021 siguió escuchándose. O sea, creo que es una canción que puede haber generado miles y miles de dólares. Terminó entregando su rentabilidad, sus regalías a los compositores originales de la canción. Es decir, no hubo un documento de release, no hubo esto que aparece por acá, autorizaciones de uso, no hubo autorización de uso. Si no hay autorizaciones de uso, o bajas la música o negocias con las personas que están solicitando la titularidad de esa canción. En este caso fue el 99% de las ganancias. El 99% se lo quedaron las personas que originalmente habían creado la canción y que en ningún momento firmaron una autorización de uso para que Bad Bunny como artista estallara o explotara comercialmente esta canción. ¿Qué pasó? Terminó quedándose con el 1% de las ganancias de una canción. Imagínense uno desgastarse económicamente, tiempo, energía, posicionar una canción que no es fácil. Los que están en esta charla y han hecho el proceso de posicionar una canción saben que no es sencillo, para que al final, que es la fase de recaudo, fase súper importante en el proceso de creación de una canción, no puedan recaudar. Y muchachos, casos así ocurren todos los días. El 60% de los casos aquí en Destra casi siempre es por eso, porque no se firma la documentación legal. Entonces recurren a abogados, donde al final las relaciones de amistad se terminan y pelean por una situación que se pudo haber solucionado desde antes de salir. El mejor momento para legalizar una canción con la documentación es antes de publicarla. Por favor, no organicen legalmente una canción cuando ya la publicaron. Eso va a denotar desorden, eso va a denotar de pronto poco profesionalismo. En cambio, cuando a mí me llama, por ejemplo, el manager de un artista o el abogado de otro proyecto musical donde estamos colaborando y me dice, Daniel, venga, organicemos la canción, yo respiro, porque ahí mismo me doy cuenta que la persona o el equipo con el que estoy haciendo la canción es un equipo profesional. Cuando aquí tocamos el contrato de producción musical, señores, si ustedes están liderando un proyecto artístico, un proyecto musical, están llevando a su artista para que en un estudio musical le hagan una producción, por favor, pidan el contrato de producción musical. ¿Quién tiene que entregarles a ustedes ese contrato de producción musical? El estudio donde ustedes están comprando la canción. Ese contrato de producción musical son las reglas de juego a la hora de entregarles a ustedes esa canción. Es decir, aparece cuántos son los porcentajes de split. Miren que el anexo número 1 es el split de composición. Aparece cuándo les deben entregar la canción. Si hay un fee, aparece cuánto se paga al iniciar y cuánto al terminar, etcétera, etcétera. Hay casos donde este productor musical, recuérdense que productor musical no es lo mismo que beatmaker. El beatmaker hace la musicalización de la canción. El productor musical es el líder que está allá en el estudio, que es quien va a supervisar cada uno de los procesos de grabación, de producción, de ingeniería de sonido. Es la persona que le da la mano al productor ejecutivo y le va a entregar incluso las autorizaciones de uso de todas las personas que participan. Es quien organiza la repartición del split, etcétera, etcétera, etcétera. Y es quien le va a liderar a usted como productor ejecutivo el proceso de producción musical. Si una productora musical no les da un contrato de producción musical,
perdón por lo que voy a decir, pero para mí es poco profesional. Inmediatamente para mí es una red flag. De inmediato sé y entiendo que no dimensionan el alcance que tiene el negocio de la música. ¿Por qué? Porque es que realmente los más beneficiados de esta documentación van a ser esos mismos creadores. Ahí va a estar el split de composición, que no es nada más que una hojita donde aparece cómo se van a repartir las regalías de comunicación pública de los compositores. Declaración de puntos de máster en caso de que el productor ejecutivo quiera entregar un porcentaje del máster. No es muy usual cuando no hay liderazgo. Es decir, si a mí simplemente me están entregando un beat, yo no doy puntos de máster. Pero cuando a mí el productor musical me dice, tranquilo Daniel, la producción musical vale tanto y yo me encargo de todos los procesos creativos y administrativos y te entrego a ti o te hago una entrega lista para entregarla al productor audiovisual, inmediatamente para mí es súper interesante darle puntos de máster, porque él ya no solamente me está entregando una creación, sino que ya está liderando y preocupándose por el resultado final de lo que va a entregar. Acá tenemos también el anexo 3, son las autorizaciones de uso. Todas las personas que participen creativamente en la producción musical deben firmarles una autorización de uso. Daniel, yo como productor musical utilicé 3 compositores, 2 beatmakers y 2 arreglistas creativos. Quiero también tocar el tema de los arreglistas porque también es un debate. Para mí hay 2 tipos de arreglistas, el arreglista creativo y el arreglista técnico. El arreglista técnico está cumpliendo una función clara, objetiva, no creativa. Entonces, pues realmente no necesito muchas autorizaciones de uso de ese arreglista técnico. Pero si el arreglista es creativo, es decir, le cambia la profundidad a la canción, le cambia el sentido a la canción, realmente hay un aporte creativo, yo sí debo tener autorizaciones de uso. Yo tengo que tener autorizaciones de uso de todas las personas que hagan un aporte creativo a la canción. Número 2, yo tengo este split de composición, yo tengo que registrarlo. No me sirve de nada tener un papel guardado que yo no registre en la sociedad de gestión colectiva o, en caso de que ya tenga editora, que se lo entregue a la editora para que ellos lo registren en la sociedad de gestión colectiva. Es decir, tener el documentico guardado en un archivo de computador o en un papel y que este no esté registrado en las sociedades que reparten regalías, realmente en mi concepto es un trámite incompleto. Número 3, registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor o en la biblioteca en Estados Unidos, en la biblioteca del Senado. En ese caso, yo no estoy registrando, aquí yo estoy registrando para ganar regalías, es decir, para tener un aprovechamiento económico de la canción. Pero este registro acá no lo uso para reclamar regalías, lo uso para proteger mi canción de actividades como por ejemplo el plagio. Este registro que se hace, ojo, súper importante, nuevamente, quiero dejar súper claro, ustedes son dueños desde que crean la obra, es decir, no tienen que tener un papel antes de, pero cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando la canción genera dinero, no tener estos documentos va a significar un dolor de cabeza. ¿Por qué? Va a significar un proceso, va a significar un pleito legal, va a significar muchas situaciones que simplemente teniendo esta documentación hecha y registrada va a facilitar el proceso. Aquí vamos a pasar a los fonogramas. Los fonogramas, estamos aquí en la parte inicial hablando de la composición. Vamos a hablar de los fonogramas. El fonograma es el máster, es la grabación, es la parte de la canción que más dinero genera. Y lo puedo hablar con conocimiento de causa porque veo constantemente los reportes de mis clientes. En este fonograma yo tengo que tener muy claro, primero, la autorización. Si yo soy el productor ejecutivo, yo tengo que tener el contrato discográfico de esa persona. Es decir, el contrato que me permite incluir su interpretación en el fonograma. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo mismo que la parte inicial. Va a haber un takedown, va a haber una congelación de regalías o va a terminar quedándose con un porcentaje diferente al que tenía en mente.
Aquí es donde de verdad entra una declaración de puntos de máster, lo cual ya está muy definido dentro del contrato discográfico. Y si yo soy el productor ejecutivo, el que está poniendo los recursos, la disquera, yo tengo que determinar cuál es el porcentaje que le va a tocar al artista por incluir su voz ahí. Normalmente las disqueras se quedan con el 80% del fonograma o de las ganancias del fonograma. Ellos son los titulares. El otro 20% se reparte entre los artistas que son intérpretes. Si hay 2 intérpretes, 10 y 10. Si hay 4 intérpretes, 5, 5, 5 y 5. ¿Por qué se hace de esta manera? He escuchado comentarios como, wow, es que las disqueras se están quedando con el 80, eso es demasiado. Recuerden, ellas se quedan con el 80 porque son las que asumen el riesgo. Si al final la canción no recupera la regalía, perdón, no recupera la inversión, el artista que es socio en ese proceso de lanzamiento no va a recibir ingresos por ese 20%, pero en ningún momento su capital se va a poner en riesgo, mientras que la disquera sí tiene que asumir eso. Acá también tenemos, ojo, contrato de distribución. Si ustedes son independientes y van a sacar su canción a través de las plataformas digitales, Apple Music, Deezer, Spotify, etcétera, 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 tienen que tener un contrato de distribución. Revisen qué hay en ese contrato de distribución. En la distribución pasa diferente. Ya no es 20-80 a favor de la disquera, sino que en este caso es 20-80, 20 a favor de la distribuidora. Obvio, hay distribuidoras que te van a cobrar el 30, otras te van a cobrar el 10, dependiendo del valor agregado que te aporte esa distribuidora. ¿Por qué entonces en este caso el artista tiene la gran mayoría del máster? Porque, ojo, cuando es un artista independiente, es él el que asume la inversión. Por eso aquí ya no es una disquera que se queda con el 80, sino que ya es una distribuidora que se queda con el 20. Pero por favor, revisen su contrato de distribución. ¿Qué cláusulas firmaron? Si es un contrato exclusivo o no es un contrato exclusivo, por cuánto tiempo, por qué porcentaje, hay compromiso de entrega o no. Porque otra de las razones que más conflictos genera dentro del music business es que los artistas y los managers no tienen muy claro qué firmaron a la hora de distribuir su música. Aquí también tenemos la autorización del ejecutante, en los casos que hay ejecutantes. En géneros como el vallenato, por ejemplo, el acordeonero o la persona que está directamente ejecutando el acordeón puede o no tener participación sobre los ingresos del programa. Entonces, es importante en caso de que sí, tenerlo firmado. Hay géneros donde el ejecutante no es protagonista, como en el género urbano, por ejemplo. Estos documentos, estas declaraciones, como tal, yo tengo que registrarlas de igual manera como hago acá en las sociedades de gestión colectiva, pero ya no en las sociedades de gestión colectiva de compositores, sino en las sociedades de gestión colectiva de productores fonográficos, de intérpretes y de ejecutantes. En ese caso, por ejemplo, tenemos a Simpro, para las personas que están en Colombia, tanto el fonograma, la interpretación y la ejecución. Tenemos a Sound Exchange. En Sound Exchange registramos al productor ejecutivo, que normalmente va con un 50%, y el artista principal, que va con un 45%. Ojo, en Sound Exchange hablamos de regalías no interactivas que sean digitales. Tenemos el caso, por ejemplo, de SiriusXM, de Pandora en Estados Unidos y muchas otras plataformas. Tenemos AIE. AIE es una sociedad de gestión colectiva que funciona de forma internacional, que también va a enfocarse en estos partícipes, intérpretes, ejecutantes y productores ejecutivos. Por último, tenemos el videograma. Ojo, entonces tenemos composición, fonograma y videograma. Propiedad intelectual crucial que hay que organizar. Dentro del videograma tenemos el contrato de producción musical. Nuevamente lo que les decía, si ustedes van a hacer un video con una productora y la productora no les envía un contrato de producción audiovisual, nuevamente en mi concepto es poco profesional.
Si esa productora audiovisual no está pendiente de las licencias de imagen, de la gente que participa, no me parece profesional. Yo como productor ejecutivo debo exigirle un contrato al prestador del servicio. Cuando yo ya tenga mi video, yo lo registro de igual manera en la Dirección Nacional de Derechos de Autor o en la entidad donde se hagan los registros de propiedad intelectual para efectos de oponibilidad. Debo tener un plan de trabajo. Yo, por ejemplo, de los artistas que asesoro, yo no autorizo colaboraciones si a mí no me muestran un plan de trabajo. Me tienen que decir qué van a hacer con la canción, cuánto le van a invertir, cuáles aliados estratégicos tienen, cuál es la fecha, cuáles son los presupuestos de producción, de promoción, etcétera. O si no, no doy el release, no autorizo el release. ¿Por qué? Porque es que no tiene mucho sentido dar una autorización donde no hay una planeación detrás. Acá también podemos ver lo del lanzamiento. En el lanzamiento lo único que necesito es la fecha. La fecha es crucial, señores. No tener definida una fecha de lanzamiento genera desorden. Para yo poder tener claras las licencias de uso, yo tengo que tener también clara cuál es la fecha. Acuérdense que si son artistas independientes o productores ejecutivos independientes, es muy importante que le envíen a su distribuidora con al menos 20 días de anticipación. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer el pitch a las diferentes plataformas de audio y para eso hay que tener súper claro cuál es la fecha de lanzamiento. Por último, tenemos aquí el post lanzamiento, que en el concepto que desarrollamos es más la promoción. ¿Cómo se va a dar la promoción? La promoción va a ser análoga, se va a recurrir o se van a buscar radios análogas o no, por el contrario, la promoción va a ser 100% digital o va a ser mixta. ¿Qué tarjeta de crédito se va a utilizar para la pauta? Que el día de promocionar no tengan falencias primerizas como no saber qué tarjeta de crédito utilizar. Si yo en este caso entrego puntos de máster, yo tengo que tener un formato para esas personas que me van a recibir los puntos, los dineros que representan esos puntos de máster y que por favor me firmen el documento cada vez que yo les pague sus puntos de máster. Por último, y no menos importante, tenemos un plan de contingencia. Como nuevamente hablamos, hay un riesgo alto en la inversión de propiedad intelectual. Es una realidad. No queremos tapar el sol con un dedo. Es riesgoso invertir en propiedad intelectual. Por ende, hay un plan de contingencia. Primero, hay que identificar cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos más altos de esa inversión que se va a realizar? Dos, hay que estar preparado con soluciones anticipadas. Si yo evidencio que tengo el riesgo A, el riesgo B y el riesgo C, entonces tengo 3 caminos para cada uno de los riesgos. A mí me parece importante anticiparse a los problemas. Eso de verdad caracteriza a un empresario musical. Si el riesgo es que, no sé, aquí tenemos unos ejemplos, el producto no está funcionando, venga, modifiquemos el producto. No, definitivamente no es el mercado al que le estamos apuntando, entonces cambiemos de segmento. Definitivamente no estamos logrando las metas comerciales que queremos, vendamos la empresa. Eso es lo bueno de articular el proyecto musical como si fuera una empresa. Vendamos la empresa. O por el contrario, vendamos una parte de la empresa. Por último, liquidar el proyecto. Señores, si con un capital, bajo una planeación estratégica, no logramos las metas comerciales, hay de alguna manera 3 situaciones. Una, pusimos metas comerciales que no fuimos capaces de alcanzar. 2, el equipo integral o el equipo como tal no pudo completar o no pudo cumplir las expectativas que se tenían y hay que modificar ese equipo. O definitivamente 3, liquide el proyecto, porque eso significa que no hubo una buena gestión. Obviamente, de 10 planes de negocio, los 10 no salen perfectos. Esto, como les decía, no es un saco de fuerza. Simplemente es una hoja de ruta. Tenemos que tener muy claro entonces ingresos, gastos y proyecciones. Esta es la parte financiera. Nos gustaría o nos parece prudente que tuvieran el acompañamiento de un financiero para desarrollarlo. Pero no tenerlo tampoco es un impedimento para no comenzar a realizar su plan de negocios. Número 2, acá tenemos nuevamente el tema de plan de contingencia y todo esto en conjunto conforma un plan de negocio.
Esto como tal son los ítems que debe tener un plan de negocio. Así que acá hay varias preguntas, voy a contestarlas rápido. Tampoco me interesa es que de pronto puedan cansarse de este esquema, pero de verdad es crucial para nosotros explicarles muy bien cuál es el arpón de oro para poder traer al proyecto un inversionista de capital. Los verdaderos empresarios musicales no ponen dinero propio. Los verdaderos empresarios musicales se apalancan y para apalancarse hay que tener experiencia. Entonces, eso es importante. Tenemos acá varias preguntas. Creo que varias preguntas nos las vamos a llevar para responder, pero vamos a hablar de las más importantes. Si yo como artista independiente distribuyo mi música en plataformas digitales, ¿cómo veo reflejado las regalías de la canción? Súper importante. Cada vez que ustedes saquen una canción y tengan una distribuidora, esa distribuidora tiene que enviarles a ustedes reportes, señores. Deben estar súper pendientes de los reportes de esa distribuidora. Normalmente esos reportes son trimestrales, pero ya hay distribuidoras, que envían reportes mensuales. Incluso hay unas que me gustan muchísimo que envían reportes semanales. Entonces, obviamente, pues liquidar de forma mensual o liquidar de forma semanal puede ser tedioso. Trimestral funciona. Háblanos, por favor, del registro en Asimpro. Muchachos, para registrarse en Asimpro, ustedes deben tener, uno, canciones que ya vayan a estar o que ya estén en el mercado. Hemos visto procesos un poquito tediosos cuando no hay todavía música en el mercado, pero cuando ya ustedes tienen fonogramas en el mercado como tal, el proceso se hace más sencillo. Número dos, deben pagar un fee de registro. Los productores ejecutivos deben pagar en Colombia 6 salarios mínimos, el equivalente a 6 millones de pesos. En Colombia, los intérpretes y los ejecutantes deben pagar un salario mínimo, un equivalente aproximado a 1 millón de pesos. Por acá me dicen, no entendí lo de los puntos de máster. Súper buena pregunta. A diferencia del mundo de la composición, donde cada quien en un split determina sus porcentajes y la sociedad de gestión colectiva les va a pagar a cada uno, en el mundo del fonograma no pasa así. La distribuidora no se va a poner a repartir las ganancias de ese máster a un montón de personas. La distribuidora le va a entregar esas ganancias al productor ejecutivo. Ese productor ejecutivo queda con la obligación de pagar esos porcentajes a quienes tengan puntos de máster. Por eso no hablamos de porcentajes, sino de puntos. Sin embargo, un punto se refiere a un 1%. Si yo tengo una obligación como productor ejecutivo de darle 3 puntos al productor musical o darle 20 puntos a un inversionista de capital, yo como productor ejecutivo debo ser muy juicioso, recibir el dinero y liquidarlo conforme al compromiso que tenga. Un ejemplo, cada 3 meses. Pero entonces por eso se llaman puntos de máster, porque el productor ejecutivo recibe el 100% y ya luego le entrega los puntos a las personas que considera. Por acá tenemos David nos dice, es mucha información, uno puede contratar a alguien para que realice esos procesos. Realmente sí, uno puede tener abogados, puede tener business managers, nosotros en Destra lo hacemos. Sin embargo, ¿por qué hacemos estas iniciativas? Muchos proyectos cuando están iniciando no tienen el capital para pagarle un equipo legal o pagarle un equipo contable. Y también hemos visto en la práctica que es ese manager el que le toca hacer de todo, tiene que convertirse en un todero. A veces incluso el mismo artista que es su propio manager le toca hacer de todo. Cuando el proyecto todavía no es rentable, quizás no es muy favorable tener un equipo administrativo costoso. Y también nos parece importante que el artista aprenda a hacer este tipo de cosas. No tiene que volverse el abogado más experto o el abogado o el contador más experimentado, pero sí tiene que conocer las bases de eso por lo cual está trabajando. Yo siento que un artista debe saber cuáles son las 3 etapas de lanzamiento de una canción. Yo creo que un artista tiene que saber qué es un split. Yo siento que un artista tiene que saber qué es la diferencia entre una distribuidora y una disquera. Yo creo que un artista tiene que conocer los pros
y los contras de ser un artista firmado o ser un artista independiente. Entonces, la respuesta es sí, sí puedes contratar personas, pero con la experiencia que hemos tenido en Destra, consideramos que tenemos que democratizar la información. Cada vez más managers deben hacer estos procesos iniciales y, ¿por qué no?, poder delegar cuando ya conozcan qué van a delegar. Vamos con otras dos preguntitas. ¿El equipo musical en la declaración de puntos de máster o en el split? Cuando te refieres al equipo musical, ¿cómo va el equipo musical en la declaración de puntos de máster o el split? Cuando hablamos de equipo musical, quiero entender que son las personas que te ayudan a crear esa canción. Yo te voy a decir, depende. En el split van a estar las personas que participaron de forma creativa en la creación de esa composición. Pero yo a esas personas puede que les dé puntos de máster o puede que no. Es una decisión del productor ejecutivo. Es algo que él va a determinar. Si tuvo que pagar un fee para crear la canción, pues posiblemente no entregue puntos de máster. Si no tuvo que pagar por el fee, pues una de las opciones interesantes es entregar puntos de máster. Así ese productor va a ganar y va a ganar como inversionista en especie de esa canción. Así que depende. Listo, vamos a mirar más preguntas. ¿Cómo puede blindarse por medio de una sociedad, un artista y un inversionista? A ver, a mí me parece súper interesante crear una sociedad porque me funciona como puente. Me separa los gastos del artista, los gastos personales que él tiene, y además me permite crear un historial comercial para que el día de mañana esa sociedad pueda pedir préstamos, pueda obligarse con otras entidades, y creo que de alguna manera directa blinda al proyecto musical. No es lo mismo que el proyecto, que el artista firme directamente con el inversionista, que realmente me parece que es riesgoso, sino que realmente me parece más válido que se cree una sociedad y que ambos firmen con la sociedad dependiendo de sus compromisos. Aquí dice, hay formas de entregar la titularidad de la propiedad intelectual por periodos de tiempo estipulados, 1 o 2 años. Sí, hay formas de entregar la titularidad, pero yo les quiero dar una recomendación práctica. Y es que si ustedes no tienen un equipo de business que esté pendiente, que esté cada 3 meses cobrando esos porcentajes a quien tenga la titularidad sobre el máster, por ejemplo, nunca van a ver materializados ese 1, ese 10, esos 3 puntos de máster, esos 20 puntos de máster. Entonces, sean muy sigilosos antes de entregar la titularidad de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque debe haber un equipo detrás que lleve control sobre esos periodos de tiempo estipulados. Pero realmente sí se puede. Acá tenemos, vamos a contestar la última pregunta. Por aquí nos decían, a ver, ¿las regalías de las canciones las recibe directamente el artista o las recibe el inversionista? Las va a recibir el productor ejecutivo. Si el inversionista es el productor ejecutivo de esa canción como tal, él es el que firma el contrato con la distribuidora, es el que va a recibir las regalías. Si es el artista el que firma el contrato con la distribuidora, es el artista el que las va a recibir y le va a pagar al inversionista. Pero si es una sociedad la que firma con la distribuidora, el dinero de las regalías no le va a llegar ni al artista ni al inversionista, le va a llegar a la sociedad y va a ser mucho más sencillo llevar control. Yo creo que ya vamos a darle finalización a esta charla. Quiero agradecerles a las personas que participaron el día de hoy, nuevamente invitarlos a la Semana del Music Business y decirles que mañana vamos a tener un espacio muy especial, misma hora, 7:30 de la noche, y vamos a darles un regalo a las personas que se queden hasta el final. Vamos a compartirles el Excel del plan de negocio que utilizamos, vamos a compartirles el formato de split también que utilizamos y vamos a darles un beneficio súper interesante para esta semana de lanzamientos. Vamos a hablar de
la siguiente etapa que va a tener Destra como formador y ecosistema de negocios en la industria de la música. Nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron. Si hay preguntas, guárdenlas porque mañana vamos a tener un espacio brutal. Y nada, gracias por hacer parte de este sueño. Nos parece excelente poder compartir este tipo de información. Cuando nosotros empezamos no encontrábamos información, no encontrábamos de dónde estudiar, veíamos libros en inglés súper enredados y para mí es muy gratificante explicarles en cuestión de 1 hora y media lo que nos tardamos en aprender casi 5 años uniendo fuentes de información. Así que nuevamente, muchas gracias. Los espero mañana. Recuerden, finalizando la charla de mañana, van a tener bastantes regalos. Así que nuevamente, defiendan su talento, sigan, no le bajen, no renuncien a sus sueños. Se puede vivir de la música, se puede vivir muy bien de la música de forma indirecta, se puede vivir muy bien siendo manager, siendo booker, siendo inversionista, productor ejecutivo, pero por favor, cada vez entiendan más cómo funciona el negocio. Nuevamente, los artistas, los managers, los abogados que no entienden cómo funciona el negocio de la música son el eslabón más débil de la cadena alimenticia y productiva de la industria de la música. Son los que reciben los peores porcentajes, son los que firman contratos a X cantidad de años, son los que después de 15 años de mucho esfuerzo no pueden recibir sus regalías como deberían hacer. Recuerden, defienden su talento, ¿no? Los esperamos mañana, 7:30, no se lo pierdan y les mando un abrazo gigante a todos.